Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver los últimos conceptos de esta primera unidad que correspondía a la comunicación humana. El día de hoy trabajaremos bajo el siguiente objetivo, que es conocer los conceptos asociados a situaciones comunicativas. Para partir, vamos a comenzar con un concepto que es clave para comprender aquellos códigos que utilizamos comúnmente en la comunicación. Hablamos del signo lingüístico. En varias definiciones que hemos dado anteriormente hemos hablado de signos. La lengua, que es la manifestación del lenguaje en una comunidad concreta, está formada por un conjunto coherente de estos signos. Un signo se trata de la unidad más pequeña de toda oración y se compone de dos facetas. Es como una moneda de dos caras. Por un lado se encuentra el significado y por el otro lado el significante. El significado básicamente es un concepto, una asociación mental. En este caso tenemos el ejemplo del árbol, y el significante es la imagen acústica que utilizamos para nombrarlo. En este caso el conjunto de fonemas que implica la palabra árbol. El significado es un concepto o idea abstracta que el hablante extrae de la realidad, y el significante, por su parte, es el nombre de las cosas, la imagen acústica que va unida a un concepto de cada cosa. El signo lingüístico entonces sería la combinación de estas dos caras que componen en conjunto una entidad lingüística. Estas dos caras son interdependientes, dependen la una de la otra. No hay signo lingüístico sin un concepto detrás de esta determinada imagen acústica. Es una construcción social que funciona dentro de un sistema lingüístico y que pone un elemento en lugar de otro. ¿Verdad? Se ocupa la palabra árbol para designar aquello que todos conocemos, ya que tenemos una imagen. Es una construcción social porque, ojo, tomen apuntes de esto, chicos, es una construcción social puesto que la comunidad tiene un acuerdo sin palabras, un acuerdo tácito para usar un determinado signo para tal cosa. Habiendo visto el signo lingüístico, pasaremos a revisar los siguientes conceptos, que son sistema, norma y habla. De acuerdo al lingüista Eugenio Cosseriu, el lenguaje está compuesto de tres conceptos básicos, que son el sistema, que sería el conjunto de normas lingüísticas o sistema de signos arbitrarios convencionales que responden a una convención social, ¿verdad?, a un acuerdo tácito por medio del cual los hablantes están de acuerdo en que tal signo lingüístico se usa para nombrar determinado objeto, determinado concepto. Son códigos creados por las distintas comunidades de hablantes. Conforman un sistema abstracto en el que ocurren la norma y el habla concreta. Ejemplos de esto tenemos la lengua española, la lengua inglesa, el alemán, ¿verdad? Estas lenguas que, como vamos a ver ahora con el siguiente concepto, por ejemplo, el idioma español se habla en varios países, sin embargo, cada país tiene una determinada norma, y ese concepto es lo que vamos a ver ahora. Es considerada como la realización colectiva de una lengua, como un sistema obligado de imposiciones culturales y sociales que varían según la comunidad. Con la norma se generalizan algunas características correspondientes a la cultura en la cual vive el hablante. Los ejemplos son varios: el español de España, el español de Chile, o el español que se habla en Argentina. En cada país, ¿verdad?, varían, si bien todos hablamos la misma lengua, varían ciertas palabras, ciertos aspectos fonéticos, ¿verdad? Hay una serie de variables de una norma a otra. Y por último tenemos el habla, que es la realización individual, los actos lingüísticos concretos. Esto quiere decir la acción misma que nosotros ejercemos al momento de hablar,
mediante la cual nosotros comunicamos al resto de las personas un determinado concepto. El habla es individual, la realización, marquen eso, realización individual. Junto con lo anterior tenemos las variables lingüísticas. Las lenguas no son homogéneas. Como decíamos anteriormente, hay distintas normas para distintas zonas geográficas, ¿verdad? Para distintos países. Los venezolanos no hablan igual que los chilenos. Sí comparten, digamos, una lengua en común, pero no es lo mismo decir chamo que decir lolo, joven. No es lo mismo decir la neta con mexicano que decir la pulenta en Chile. Son distintas variables que se dan por distintos factores. Son estas variaciones en el uso del código lingüístico que se relacionan con las particularidades del emisor. Tenemos las variables lingüísticas que son las diatópicas, que tienen relación con aspectos geográficos. Por ejemplo, aquí dentro de Chile no es lo mismo estar en la quinta región que en la sexta región y comprar pan. Acá nosotros en Rancagua o en Lo Miranda compramos pan francés o marraqueta, puede ser, que se ha extendido ese uso también. Sin embargo, en Valparaíso hablamos, al momento de ir a comprar pan, se habla del pan batido. En Valparaíso le dicen salida de cancha, un buzo. En cambio acá nosotros decimos buzo, ¿verdad? Se dan estas distintas variaciones por razones geográficas y culturales. Tenemos las variables diacrónicas que tienen que ver con aspectos temporales. Si ustedes leen el Quijote o el Lazarillo de Tormes, el libro del Buen Amor del arcipreste de Ita, ustedes se darán cuenta que el lenguaje ha ido variando en el tiempo. Y también con conceptos, cosas más cercanas, por ejemplo, una farmacia. Antiguamente se hablaba de botica, antiguamente se hablaba de menestras o emporios, ¿verdad? Para referirse a almacenes. Hoy en día está muy extendido el uso de términos como mini market. Van variando de acuerdo al tiempo los conceptos. Tenemos las variables diastráticas, que tienen relación con aspectos sociales y culturales. No es lo mismo, no se manejan los mismos registros en una población que en un barrio, digamos, más acomodado. Sin embargo, también se cruzan ciertos conceptos, ¿verdad? Se hacen extendidas ciertas palabras, pero generalmente por variables de carácter social, socioeconómico, y también de género, por nivel de escolarización. Se manejan distintos registros del habla, ¿verdad? Y por último, las variables lingüísticas diafásicas, que tienen que ver con aspectos situacionales, con aspectos con aspectos modales. Esto tiene mucho que ver con la situación y cuál es el estado de ánimo de las personas involucradas en una determinada comunicación. Eso hace que varíe los registros que se ocupan. También la estilística entra dentro de esto, de las situaciones, de las variables situacionales, las variables diafásicas. Junto con lo anterior tenemos el discurso dialógico, que es aquel que se caracteriza por la interacción directa entre los hablantes. Por lo tanto, su elaboración depende de todos los participantes de la comunicación. Es por eso que se trata de un discurso colaborativo, donde todos forman parte y todos lo van construyendo. Los discursos dialógicos se caracterizan por presentar una estructura formal y una organización de contenido, que pasaremos a ver a continuación. Respecto al nivel estructural, tenemos las tomas de turno. Esto es importante puesto que
Para realizar una comunicación efectiva, se organiza la participación de los sujetos involucrados. Permite que ambos participantes puedan cumplir con los roles de emisores y receptores. Hay un intercambio comunicativo para que haya una conversación, para que en una conferencia siempre tienen que participar y respetarse los turnos para que todos puedan participar y intercambiar papeles. También tenemos el nivel de contenido, que es el manejo del tópico o tema, que involucra una serie de habilidades específicas que permiten a los hablantes introducir un tema, desarrollarlo y concluirlo. En un discurso dialógico pueden exponerse varios tópicos distintos. En una conversación se pueden hablar de distintas cosas y no necesariamente tiene que desarrollarse de manera completa, no tiene que acotarse a lo más no es necesario llegar al fondo de los temas, sino que en una conversación se puede pasar de un tema a otro, se puede intercambiar. Un ejemplo de esto fue una conversación con amigos en la escuela o en el colegio, donde se pueden ir hablando de distintos temas, se puede ir cambiando, pero siempre lo importante para una comunicación es un tema de intercambio de roles y de respeto por los turnos. Finalmente, algunos tipos de discurso dialógico podrían ser la conversación, la entrevista, la discusión y el debate. Y estos han sido los contenidos que hemos visto el día de hoy. En las próximas clases repasaremos gran parte de los que hemos visto en esta unidad, los aplicaremos para así ir cerrando y poder tener un manejo un manejo adecuado de estos contenidos. Espero que se encuentren muy bien. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos.